Ok, buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta clase número 14. Es la penúltima clase del taller de 15 días de sinergia, la bioneurointegración y cómo los procesos de cambio deben integrarse a través de los tres sistemas que nosotros conocemos: pensamientos, emociones, mente inconsciente, ¿verdad? Es decir, mente consciente, mente subconsciente y mente inconsciente. Y qué bueno que nosotros aprendemos a diferenciar estos tres motores, estos tres sistemas, ¿no? La programación neurolingüística también tiene tres pilares, ¿no? El pilar sistémico, el pilar de la Gestalt y el pilar de la hipnosis ericksoniana. Y es así como logramos encontrar todos los elementos para ir integrando mayores procesos. Luego la ciencia, la neurociencia, nos aporta esta parte que nos ayuda a conocer, pues ya sabes, ¿no? Lo que viene de los neurotransmisores, la bioquímica del cuerpo y por supuesto la biología, que es una de las materias que yo realmente amo mucho. No, no en mi época de estudiante, no me gustaba mucho estudiar la biología, me parecía que era muy improductivo, según yo, estudiar la biología. Y vaya que lo poco que me recuerdo en la época de la colegiatura, de las células, citoplasmas, membranas, yo digo, wow, eso poco me sirve. Pero hoy te puedo asegurar algo que no lo digo yo, lo dice Marlon Figueroa, uno de los más grandes biólogos de América Latina, que la biología hace más que la psicología, puede lograr más en la transformación que la psicología. Y yo te voy a enseñar hoy, vamos a descubrir cómo la biología puede hacer mucho más que la misma psicología, porque nosotros tenemos procesos cognitivos y procesos conductuales, ¿verdad? Hablando técnicamente, ¿verdad? Tengo un proceso cognitivo. ¿Cuál es un proceso cognitivo? Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo aquí muy sencillo, ¿verdad? Muy básico. Proceso cognitivo. Quiero tomarme un café. Estoy pensando en tomarme un café, porque huele el café. De pronto alguien preparó café y el aroma a café viene, se detona una sensación de los efectos corporales, ¿verdad? Y mi mente se activa cognitivamente en el olor, el sabor del café y luego lo voy a asociar al café. ¿Con qué asociamos el café normalmente? Depende mucho cómo esté tu vida, porque lo puedes asociar con cosas difíciles, complicadas. Yo lo asocio mucho con una buena plática, una buena conversación, quizás una buena música. Es probable que yo haya cambiado la asociación hasta el año 2008, 2009, que yo bebía alcohol, del whisky con la asociación del café, ¿ves? Porque para mí antes esto era el whisky, ahora el café me representa buena música, una buena charla, compartir un momento, y también me representan algunas otras cosas como despertarme, activar mi cerebro. ¿Y cuál es la parte conductual que yo voy a hacer ahora? Porque ya esa es la parte cognitiva, ¿no verdad? La parte conductual es la que me llevó a prepararme esta taza de café y que me lleva a tomar café. Y ahora quiero saber si esto se relaciona igual o no se relaciona igual. Porque ustedes han visto estas cosas que pasan ahora en redes sociales, expectativa versus realidad, ¿no? Entonces, quiero saber si el aroma de café que me vino a mí, a mi olfato, a mi gusto, es igual que lo que estoy sintiendo en la taza de café que me preparo, porque es probable que a lo mejor eh, eh, mi vecino esté haciendo café, tostando café y pasando café de arábigo, de altura, de un aroma espectacular, y yo esté preparándome café en mi cocina de instantáneo, ¿ves? Entonces, que hay una diferencia enorme. Entonces resulta que cuando yo cognitivamente activo los mecanismos del deseo, del impulso, de la acción, estoy activando mis procesos de mecanismo a través del olfato, a través de la imagen que ya representé en mi mente, ¿verdad? Hasta mis papilas gustativas se activan para el café, voy, me preparo un café y resulta que yo me preparé un café instantáneo. El café instantáneo no sabe a café, no huele a café, es diferente al café y probablemente como no uso azúcar, me lo estoy tomando amargo y yo pensaba que era azúcar o uso stevia y no es lo mismo que el café. Bueno, ya conductualmente no es igual, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa en nuestra vida. Vivimos sensaciones que activan, las sensaciones se activan de la mente inconsciente, ya hemos aprendido eso. Los pensamientos son la parte cognitiva de la mente y la parte conductual, ¿verdad? Que es
la parte motriz. Voy a hacerlo o voy a sentirlo. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando, primero, no tengo control de mi mente o generado la expectativa correcta. Por eso se dice que la biología puede más que la psicología, porque la biología me permite transformar a través de un proceso cognitivo, transformar un neurotransmisor. Voy a poner un ejemplo. eh, Me está dando un ataque de ansiedad, ¿verdad? Tengo un ataque de ansiedad y me está dando miedo, tengo angustia, estoy ansioso, me sudan las manos, siento sensaciones raras en mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer inmediatamente para frenar ese ataque de pánico que se está viniendo en mí? Enojarme. Enojarme. Puedo enojarme, puedo ponerme muy molesto por algo, enojarme por alguna razón y seguir enojándome, enojándome, enojándome y enojándome más me enojo y busco algo que me haga enojar. En 30 segundos, mis adrenales segregaron cortisol y el cortisol saca la sangre donde no debería estar, paraliza un pensamiento que está una mente rumiante, pensando, pensando y ahora quiere huir o quiere luchar. Entonces, esta sensación que tengo nueva genera una nueva transformación desde la neurobiología, ¿verdad? Una nueva sensación que me va a generar nuevos pensamientos, porque ahora quiero, quizás, si de pronto tengo una mente obsesiva, quiero insultar, quiero gritar, quiero hacer algo más fuerte por algo que me ha irritado. ¿Terminé o no terminé con el problema de la angustia y la ansiedad que viene desde una parte cognitiva del miedo? ¿Verdad? Porque la ansiedad es una derivante del miedo. Entonces, pero el miedo no se puede, eh, digamos que no convive con la ira. Algo que tú tienes que tener clarísimo para esta altura del partido, como diríamos en términos de fútbol, es que hay 4 emociones básicas y no pueden convivir una con la otra. Alegría, miedo, tristeza, ¿cuál es la otra más? Ira, ¿verdad? Tengo tristeza, miedo, alegría, ira. Entonces, yo no puedo estar alegre y triste. Eso solo pasa en los noticieros, ¿no? Es una desgracia con felicidad. No, no puedo estar enojado, pero feliz. No puedo. Eso no permite mi mente. No llegamos a esos niveles. Entonces, yo tengo, o estoy triste, o estoy alegre, o estoy, claro, hay emociones que vienen combinadas, ¿no? Que se combinan, como pueden irse combinando el miedo con la ira, por ejemplo, ¿no? Pero son derivantes. Pero las emociones básicas no se pueden coexistir. Entonces, así la biología me permite cambiar la estructura del pensamiento. Pero también puedo ponerme alegre un día, feliz, puedo ponerme triste y cambio la biología de mi pensamiento. La parte cognitiva es más débil que la parte biológica, ¿verdad? Entonces, ahí viene esta parte en la que yo aprendo a frenar para tomar decisiones. Por eso siempre ponemos aquí en colación el tema de la comida, ¿no? Porque la alimentación tiene una creencia muy fuerte en nuestra vida, muy fuerte. Quizás es la creencia más fuerte de toda nuestra vida. No hay una creencia más fuerte que la comida, ¿no? También lo he contado muchas veces, Vishen Lakiani, cuando habla de creencias, en su libro Los Códigos de las Mentes Extraordinarias, habla de que llegó a una ciudad, a una selva entre Ecuador y Colombia, y estuvo por un mes acá, y lo primero que hizo fue preguntar dónde había agua y le dijeron, aquí nadie toma agua, no hay agua. O sea, yo siempre me pongo a pensar eso, ¿no? ¿Y cómo hubiera reaccionado yo si llego a un lugar y me dicen que no hay agua? Debo decir que yo siempre voy a dormir con algo de agua, no porque tomo agua en la noche, sino porque tal vez a la madrugada algo pase y necesite tomar agua. Siempre tengo una reserva de agua ahí cerca en el Ecuador le decimos velador, a la mesita. Entonces, y cuando no tengo agua, estoy intranquilo antes de dormir. Por alguna razón no he subido agua, estoy intranquilo antes de dormir. Hasta que digo, ya, no pasa nada, tranquilo. Pero imagínate si me va a decir que me quedo un mes sin agua. Pero para nosotros, para tú y para mí que me estás escuchando ahora, el agua es vida. Si no tomo agua, me muero. Nos vamos a morir, nos vamos a deshidratar. ¿Qué va a pasar? ¿Te das cuenta, no? Entonces, estas cosas son
parte de esas creencias que nosotros tenemos como muy fuertes en nuestra vida, porque sin agua me muero, sin alimento me deshidrato, cosas como esas, y no voy a tener la forma recta. Entonces, estamos unidos. Hago toda esta introducción para mostrarte lo unidos que somos, mente, cuerpo y emociones, ¿verdad? Sensaciones, emociones, pensamientos. ¿Qué se dispara primero? Se dispara la parte cognitiva. ¿O qué se disparó primero? Se disparó de pronto quizás un miedo, no sabes dónde viene, es irracional, te está dando ansiedad, un ataque de pánico. Entonces, es un accionar involuntario, puede ser porque te está haciendo falta un mineral, una vitamina, complejo B, alguna cosa como esta, ¿verdad? O hay un patrón que se está activando. Pero esta es la continuación de la clase número 12, porque nosotros ayer hablamos de romper límites y los 4 pilares para romper límites con la programación neurolingüística a través de interiorizar estos 4 pilares que vimos ayer. Pero el día 12, la clase número 12, nosotros estábamos hablando sobre un poco sobre la culpa y sobre el miedo, ¿verdad? Sobre cómo saber si tengo miedo o no tengo miedo y los mecanismos que utiliza el miedo. Hablamos, para hacerte un recuerdo rápido de esta clase, hablamos de que el miedo en inglés cumple las 3 Fs, ¿verdad? La primera F del freeze, es decir, te congelas, te paralizas. El miedo es paralizante. El otro F de fly, de huir, ¿verdad? Es decir, de salir volando. Y la otra F de fight, de pelea. Son los 3 mecanismos del miedo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco vamos a seguir explorando esto en nuestra vida, ¿no? Sobre los peligros detrás del miedo. ¿Cuáles son los peligros detrás del miedo? Ya vimos un peligro biológicamente hablando, vimos que la telomerasa no se produce porque si yo tengo estrés, mi cerebro no le preocupa si estoy jovencito o viejo, ¿verdad? A mi cerebro no le preocupa eso. Mi cerebro le preocupa mantenerme a salvo. Si tengo miedo, me preocupa mantenerme a salvo. Por eso el estrés es uno de los causantes más altos de la diabetes, ¿no? Del sobrepeso. Porque imagínate que yo tengo mucho estrés, ¿qué hace mi cuerpo para contrarrestar el estrés? Tiene que subir la glucosa. Tiene que subir la glucosa porque para tu cuerpo la primera fuente de energía es la glucosa. Entonces, por eso te da hambre, porque quiere restablecer energía. Por eso no has tomado agua, no has respirado bien todo el día. Entonces, como no respiro bien, como no tomo agua, entonces mi cuerpo confunde el hambre con sed, la sed con hambre. No tengo suficiente oxígeno celular, entonces quiero comer. Pero si yo estuviera respirando conscientemente bien, tomando mucha agua, entonces mi cuerpo tiene mucho oxígeno y no necesito comer tanto. Por eso sube de peso una persona, porque tiene estrés, no logra manejar y controlar el estrés, y por eso la glucosa se dispara. Se sube la glucosa porque pues, son partes naturales y procesos bioquímicos esenciales en el cuerpo para regenerar, para recuperar, para mantenerte activo, etcétera, ¿no? El pico más alto de glucosa que tiene una persona son a 3 de la mañana, ¿no? Ese es el pico más alto de glucosa. Y si te has acostado comiendo glucosa, algo que te eleve la glucosa, entre las 3 y 3 y media de la mañana vas a levantarte a orinar, a las 4 te vas a levantar a orinar otra vez, porque la micción surge por los picos altos de glucosa. Entonces, 2 tipos de miedos tenemos nosotros. Vamos a hablar hoy día de estos 2 tipos de miedos. Y te voy a enseñar una fórmula increíble para encontrar las raíces. Tenemos el miedo actual y el miedo potencial, ¿verdad? El 95% de nuestros miedos son miedos potenciales o miedos imaginarios, es decir, que realmente no están pasando. La película de La Tierra después del mañana, de Will Smith, le dice a su hijo Kitai, el miedo es una idea de tu mente, de cosas que no están sucediendo ahora, que pueden pasar, pero que no están sucediendo hoy. Solo una idea de tu mente. Entonces, vuelvo a repetir la frase que tanto me ha gustado esta semana de lectura. Si quieres ser un descubridor de la verdad absoluta, en algún momento debes dudar de todo lo que pasa en tu vida. Aunque sea una vez, aunque sea una vez, poner en tela de duda algo, ¿verdad? Como por ejemplo, yo cuando recibo información, por ejemplo, de alimentación, ayer hablaba un poco sobre el ácido úrico, ¿no? Sé con toda seguridad que no viene de la carne, ¿no? El problema no es la carne con el ácido úrico.
Así como sé que la presión alta no se da por la sal. Cuando una persona tiene presión alta, deja la sal, el queso, los embutidos, dice el cardiólogo. Y eso no es real. Eso viene del azúcar, pan y pastas. De ahí vienen los problemas de la hipertensión, la glucosa, el hígado, el riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo dudo de la información y digo, bueno, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es real o no es real esta información? Yo debo evaluarla con mi propia energía, con otras fuentes de información y de conocimiento, y con esa base, yo puedo hacer una predicción de mi vida o de de mis decisiones. Sorry. ¿Verdad? Desde ahí. Recuerda lo que hemos aprendido, ¿no? Que hay un optimista inocente y hay un optimista inteligente. El optimista inocente, a todas. Vamos a todas. Yo creo todo lo que me dice el pastor, creo todo lo que me dice el profesor en la universidad, creo todo lo que me dice el médico, creo todo lo que dice el experto que supuestamente es un gurú. Entonces, yo creo todo. ¿Sí? Ese es el inocente, ¿no? El que dice, sí llego, en 5 minutos sí llegamos. Y luego viene el optimista inteligente, el que evalúa de acuerdo a su investigación, a su base, a su conocimiento, a su experiencia. Y sobre eso toma una decisión. Entonces, a medida que yo voy entrando en diferenciarme de inteligente y de sabio, ¿verdad? El inteligente sabe lo que tiene que hacer y el sabio sabe lo que no quiere en su vida. Entonces voy determinando esto sí, esto no, porque no puedo dejarme sugestionar tan rápido del mundo, ¿no? De las cosas del mundo, de lo que viene de fuera, porque no sabemos, como dije ayer, los consejos son solo eso, consejos que vienen desde mis experiencias y creencias hacia ti, y eso no es real. Si funciona, es un milagro, ¿no? Se considera como un milagro. Así que por eso no aconsejamos nunca, ¿verdad? Entonces solo hablamos y contamos las cosas como son. Eh, Dice en el chat Jesús, buenos días, Eduardo. ¿Cuál es el libro que habla ayer de la indigestión? Uy, ayer hablé de un libro sobre la indigestión. No recuerdo, pero tengo 3 libros que me voy a leer esta semana que están fenomenales sobre la salud. Cuerpo en llamas, se los voy a pasar para que lo puedan leer. De inflamación. Un libro que habla sobre la inflamación. No, es un video. Te voy a pasar el video para que lo puedas ver. Hay libros que hablan sobre la inflamación, un cuerpo en llamas. Ese libro lo voy a leer recién hoy día, ¿no? Que ya te cuento y te lo puedo recomendar. Pero me parece que es un video el que dije sobre la inflamación. Te lo voy a pasar porque es muy interesante, porque de ese video yo ya investigué todos los principios que esta doctora habla, ¿no? Porque cuando alguien dice, mira, por esto, ok, yo voy a otra fuente, ¿no verdad? Y digo, bueno, sí ha tenido razón. Entonces, tenemos un miedo que es imaginado potencial y un miedo actual. Miedo actual, lo que me está sucediendo ahora, ¿verdad? Es un miedo actual. Pero ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Porque el miedo nunca es real, ¿no? Solamente es potencial. Por ejemplo, si tiembla la casa y va a empezar un terremoto, inmediatamente disparo las alarmas de huida, de miedo, de huida naturales pues, de mi cuerpo, ¿no? Entonces, si se dispara esto, ¿a qué le tengo miedo yo realmente? ¿Le tengo miedo a morir? ¿Le tengo miedo a... sí, recomendé un libro que se llama El Nervio Vago. Uy, ese es un libro, pero de esos libros fuera de serie, ¿no? Es una súper lectura, se lo voy a recomendar, lo voy a pasar. Ahora mismo lo paso después de la clase para que lo puedas tener y se puedan dar un poco esa lectura privilegiada, ¿no? Cómo sanar con el nervio vago. Entonces, cuando estoy detonando un mecanismo de huida, de lucha, que es un miedo inmediato, fulminante, como el terremoto, el temblor o un asalto, pues mis mecanismos de defensa surgen en mi vida. Estos mecanismos de defensa se activan. Pero ¿a qué nosotros le tenemos miedo? Cuando se trata de la vida, ¿le tenemos miedo a la muerte o le tenemos miedo a no, a vivir mal? Porque algo que viene lamentablemente desde la religión, ¿no? Desde la religión que nosotros tenemos más en Occidente, que es el miedo a la muerte, porque nos metieron unas ideas en la cabeza increíbles, ¿no? Yo siempre digo esto cuando he hablado con mis hijos cuando eran pequeños, yo les decía, si nosotros fuéramos chinos
¿En qué religión pensásemos? Todos aquí, en esta familia, pensásemos tal vez en la religión de los chinos. Si fuéramos hindúes, si fuéramos árabes, todos tuviéramos una religión diferente. Nosotros en esta parte del mundo pensamos, a veces de una forma ególatra y egocéntrica, que el Dios de acá es verdadero y el Dios de ellos es falso, ¿no? ¿Verdad? Porque es una creencia esto nada más. No estoy en contra. Recuerda esto que ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Creo que si una persona es adepta a una religión, está perfecto. A mí no deja de ser algo limitante y sugestionable. Pero nuestra religión occidental nos ha metido la idea en la cabeza de que hay un diablo, de que hay un infierno y que si te vas a morir te vas a un lago de fuego y azufre, ¿no? Las cosas raras que la gente se establece de Dios, ¿verdad? Entonces la gente le tiene un terror a morir, es un miedo a morir. No sé por qué si es lo único real que nosotros tenemos. Como le preguntaban a Rabindranath Tagore, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? Le preguntaban al sabio. Y el sabio se quedaba callado y le volvía a preguntar a otra persona. Le decía, maestro, ¿hay vida después de la muerte? Y no respondía el sabio. Y uno de sus ayudantes le dijo, tiene que responder porque la gente va a empezar a dudar, a pensar que no tiene una respuesta tan elemental para la vida. Entonces él respondió y dijo, pero es que las personas no están buscando una solución a la muerte, quieren una solución a la vida, sino que formulan mal sus preguntas, porque a nadie le importa si vives o no vives después de la muerte. Para los cristianos, la muerte después de la muerte ya no sientes. Si eras bueno, te vas al infierno, y si eras bueno, te vas al cielo, y si eras malo, te vas al infierno. Si eras bueno, como quien dice, ya, ahí va a estar arriba como un ente, ¿no? Decía Mohamed Ali, comiendo miel con leche, que eso es un laxante, y alabando a Dios. Así supuestamente vas a estar, sin alegría, sin nada. Y los otros cuando están en un lago de fuego y azufre ahí. Entonces, no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida. El problema es que no encuentran el sentido de su vida. No encuentran el sentido. Nosotros todos sabemos que vamos a morir. No existe un ser humano aquí que diga, yo no me voy a morir. Bueno, Google ahora dijo que en 10 años va a sacar un producto que nos va a garantizar ya no morir, ¿no? Vamos a ver si eso pasa. O por lo menos hoy sabemos que estamos diseñados para vivir 128 años. Ya no como antes, 70, 60, 80. Ahora puedo vivir muchos años más. Las generaciones que vienen cada vez son más longevas, ¿verdad? O sea, cada vez son más longevas. Antes se vivía menos, hoy se vive más. Es una creencia que la gente también tiene que sacarse de la mente, porque decía, no, antes los abuelos, no es verdad, los abuelos no vivían más. Nosotros vivimos más que los abuelos. Antes decían, antes era mejor, mejor barro, decía mi papá. Y no es verdad, nosotros vivimos más que los abuelos. Si tú miras a tu mamá, yo tengo 47 años, cuando yo miro a mi mamá de 40 años, es una mujer muy adulta en las fotografías. Es muy adulta en las fotografías. Es muy mayor. Yo miro a mi esposa de 47 años, es una mujer jovencita. Y yo miro a mis hermanas que tienen 50, 45 y son mujeres jovencitas. Y miro a mis amigas de la época de la colegiatura, la universidad, son mujeres muy jovencitas. Pero si tú miras a la generación de mamá, a los 40 años eran mujeres muy adultas ya. Se vestían como adultas, eran adultas. Cada día somos más jóvenes. Nosotros cada vez somos más jóvenes. Hay que romper las estructuras del pensamiento que nos van implementando, ¿verdad? Por eso nuestro promedio de vida cada vez crece más. En América Latina ya superamos los 80 años. El promedio de vida es 75 a 78, 80 años. Es un promedio de vida altísimo, ¿verdad? Si tú te vas a los censos, en la década del 60, en América Latina el promedio de vida no sobrepasaba los 67 años. Bueno, ¿qué debo hacer? Vamos a empezar a reconocer el miedo que yo tengo. Probablemente cuando hablamos de la muerte, hablamos de muchas creencias detrás, como alimentación, farmacología, religión, ¿verdad? Cuando hablamos de la muerte, estamos pensando en que si no me muero y me quedo enfermo, postrado en una silla de ruedas, en una cama, o dependiente de los fármacos, o dependiente de los médicos, y cosas como esas, entonces a eso le tengo miedo. Le tengo miedo a una vida dolorosa, le tengo miedo a una vida complicada. ¿Qué le tiene miedo a mi cuerpo? ¿Qué le tiene miedo a mi mente? Porque los ataques de pánico surgen de forma inconsciente, ¿no? La ansiedad surge de forma inconsciente. Entonces yo tengo que aprender cognitivamente a transformar la biología de mi cuerpo para que la biología y la anatomía de mi cuerpo cambie
y yo pues tengo una mejor respuesta ante esta situación. Entonces, déjame compartir mi pizarra un segundo para mostrarte esto. Vamos a trabajar con otra fórmula muy rápida. Mira, yo tengo un miedo actual, ¿no? ¿Verdad? Luego tengo, ¿cuál es el peligro de ese miedo? ¿Verdad? ¿Cuál es tu miedo? Vamos a poner, cambiemos esta oración porque está mal aquí, para hacerlo más personalizado y tú lo puedas interpretar. ¿Cuál es tu miedo? Si no tienes miedo, pues enhorabuena, ¿no? Pero todos tenemos un miedo diferente al otro, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo tuyo? ¿Cuál es tu miedo? A qué le tengo miedo? Pues a muchas cosas le podemos tener miedo, pero ¿cuál es el miedo más profundo? Quiero que vayas encontrando esto porque a medida que pasa estos minutos vamos a ir explorando un poco más profundo esto, ¿verdad? ¿Y cuál sería la solución? Quiero que lo pienses. ¿Cuál sería una posible solución para tu miedo? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es mi miedo? Perder el trabajo, ¿verdad? Perder el trabajo, porque si pierdo el trabajo, si pierdo el trabajo, ¿qué pasaría si pierdo el trabajo? No puedo pagar las facturas, no puedo alimentar la familia, y toda la vida se vuelve un debacle en un mundo en el que estamos totalmente materializados y consumista. No tener un empleo significaría no tener recursos, ¿verdad? Para un agricultor probablemente sería miedo a una inundación, y esta inundación venga y se le acabe la plantación. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? Pero ¿cuál es el peligro detrás de ese miedo? En este caso, del trabajo sería no tener cómo proveer a mi familia. ¿Cuál sería una posible solución, verdad? A ese miedo. Puede ser empezar a ahorrar dinero, puede ser empezar a invertir, puede ser empezar a producir algo diferente o tener un ingreso extra, un empleo nuevo. Diferentes soluciones, ¿verdad? ¿Cuál es tu miedo? Alguien me dijo un día, mi miedo es cambiarme de trabajo. Ni siquiera perderlo, sino cambiarlo de trabajo, porque eso generaba, ¿cuál era el peligro? Inestabilidad. La inestabilidad es un peligro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Encontrar recursos que me permitan sentir estabilidad aun cuando me cambie de trabajo o si no me cambio de trabajo, solo sentirme estable. Y esos recursos siempre son cognitivos. Recuerda, ¿no? Siempre son cognitivos porque lo que la mente cree, eso es. Si la mente no cree, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos en un estado en una terapia, en una sesión más profunda para tratar miedos, vamos a ir explorando esto. Y este taller es justamente para que tú vayas explorando cuál es tu miedo. Si es con respecto a la salud, si es con respecto a la familia, si es con respecto a Dios, porque a lo mejor le tienes miedo a Dios, si es con respecto, por ejemplo, a la economía, a no emprender un negocio, ¿qué le tengo miedo? ¿Verdad? Una enfermedad incapacitante, por ejemplo, ACV. ¿Sí ve? Eso no se evita, ¿no? Un ACV, ¿verdad? Es para las personas que no identifican las siglas ACV, es un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, una enfermedad incapacitante o una enfermedad farmacodependiente, como la hipertensión o la diabetes, cosas así, ¿no? Cáncer, lupus, enfermedades del sistema autoinmune emocionales, una enfermedad incapacitante como una ACV, un derrame, etcétera, 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 por el estilo. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo es que surja esa enfermedad. ¿Cuál es el peligro? El peligro no es morirte. El peligro es, como decía Evita, quedarme incapacitado. Dependiendo de mis hijos, dependiendo de la familia, quién me va a cuidar, voy a hacer una carga. ¿Ves? ¿Y cuál sería la posible solución para esto? ¿Cuál sería la posible solución para esto? Yo te voy a poner algunas soluciones aquí, aparentemente, pero desde mi objetivo, porque a lo mejor ustedes tienen otra forma de pensar. Una solución sería empezar a encontrar la forma de vivir saludable. Yo
recomiendo por nada del mundo leer, investigar, estudiar nada de ese tema. Nada de ese tema. ¿Ves? Yo lo único que sé en este momento en mi vida es que hay algo que enferma a la familia, al cuerpo humano, y es la comida artificial hecha en una fábrica, cualquier cosa que esté fabricada, que tenga más de 3 ingredientes, cualquier cosa que tenga preservantes, colorantes, saborizantes, no, eso es comida fake. Dos, no azúcar, no pan, ni nada que tenga que ver con el trigo, ni pastas, ¿verdad? Si yo logro vivir así, mira, hago ejercicio, medito y trato de ser feliz, no me va a pasar nada el resto de mi vida. De eso sí, hay que hacer ejercicio, hay que ejercitarse porque ahí está la salud, ¿verdad? Entonces, pero si yo sigo investigando estas enfermedades, sigo programándome. Es lo mismo que le pasa a un niño que nunca ha robado en su vida y en la iglesia le dicen, no robarás, no matarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces, como que me estoy programando, ¿no? Me están programando para eso. Y lo mismo pasa con las enfermedades. Si sigo investigando una enfermedad, entonces la estoy programando en mi mente inconscientemente. Así que solo decido qué hacer para vivir sano y feliz, ¿verdad? Nada más. Sano y feliz. De hecho, yo tengo re- muchos recursos en este momento de mostrar de cómo una persona con 95% de felicidad, perdón, 70% de felicidad, 25% de alimentación y 5% de amigos, sana cáncer. El cáncer se sana. Si una persona logra ser feliz, tener buena alimentación, ¿verdad? Entonces, eh, es lo mismo cuando promocionas el cáncer de mamá, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Cuando estás hablando de las enfermedades de la familia, bueno, todo este tipo de cosas que son programadoras, están programando la mente nada más. Bueno, entonces yo tomo una solución en mi vida, veo, detecto cuál es el peligro, veo una solución. Otra solución que tengo es, si vivo en Colombia, en especial en Colombia, porque si no me tocaría migrar a Colombia, ¿verdad? Firmo un decreto de eutanasia. En Colombia es legal la eutanasia, es legal. Yo, si voy a estar imposibilitante, incapacitado, quiero que por favor me hagan un suicidio asistido, ¿verdad? Asistido. Entonces, es una solución en ese estado, ¿verdad? En Ecuador no es legal, esperemos que algún momento se legalice, esto debe ser algo que se debe legalizar en todo el mundo, es un derecho de un ser humano, debe ser un derecho mío poder hacer esto de forma asistida. Entonces, ¿qué otra solución tengo? Además de esto, ¿no? Encontrar un centro especializado que me albergue o hacerme rico ahora para que cuando llegue a pasarme algo así, por ejemplo, pues todo el mundo se pelee por cuidarme. Porque esto es, aunque parezca un poco inverosímil lo que te voy a decir, esto es igual que esa comedia que aparece en las redes sociales de la embarazaron a la chica, ¿no? El problema no es que la embarazaron a la hija, sino quién la embarazó, porque si a lo mejor le embarazó el hijo de Bill Gates o de algún multimillonario, pues como que no hay tanto problema, ¿no? El problema es que la embarazó el Brian. Entonces, lo mismo pasa con las enfermedades. No hay quien te cuide. Pero si tú tuvieras 100 millones de dólares en tu cuenta bancaria, se pelearían por cuidarte. No pasa nada. Es, es solo la parte de la conceptualización. ¿Sí ves? Entonces, estas cosas que me programan. Primero, detecto un miedo. Tengo un miedo. Lo primero que debo hacer es salir de la programación del miedo, sacar la programación del miedo, ¿verdad? Porque si yo no estoy programándome y vivo sano, mira, 70% felicidad, 25% alimentación y 5% amistades sanan el cáncer. Y esto ya hay casos, pero como no tienes idea, de gente que vivía en Nueva York trabajando, le dio cáncer y se fueron a su país natal, por allá por la Grecia, un hombre, ¿no? Lo vi hace poco su historia. Se fue y allá con sus amigos comía su dieta mediterránea, que la dieta mediterránea es fantástica, recuerda que no usa gluten, eh, y tomaba mucho vino y salía con los amigos y estaba la luz. Cuando de pronto se curó, él se fue a morir a ese lugar y de pronto se curó. Y después de 10 años regresó y los médicos que le habían pronosticado la enfermedad habían muerto. Y él vivió hasta los 94 años.
De este caso me puse a investigar, hay centenares. La felicidad, la buena alimentación y los buenos amigos sanan enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el miedo? Porque ahora ya vimos un miedo que ahora puede ser una enfermedad, pero también puede ser un miedo quedarte sin dinero, puede ser un miedo quedarte sin trabajo, puede ser miedo perder el dinero que tienes, quebrar tu empresa. Pues, ¿cuál es el miedo que tengo? ¿Verdad? ¿Cuál es el peligro que detona este miedo? ¿Y cuál es la solución? Porque recuerda que el miedo tiene estas tres Fs, ¿no? Y una de esas Fs es el freeze, el paralizante. Y eso es lo que hemos hablado en las primeras 9 clases de este taller, que es procrastinar, dilatar, porque viene del miedo, porque hay un miedo oculto detrás que te está haciendo procrastinar. ¿Qué le tengo miedo? ¿Por qué procrastino? ¿Por qué dilato esto? ¿Por qué no decido? Porque tengo miedo. Y entonces surgen estas interrogantes en la vida, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿hay vida después de la muerte o no? Desde tu percepción religiosa. Porque si tú percibes el mundo como lo percibe un hindú, sabes que eres como el agua que sube a los cielos y desciende, que sube y desciende, ¿no? Porque ese es el principio del hinduismo, ¿no? La reencarnación, que el ser humano se encarna. Para mí es la cosa más lógica que puedo escuchar hasta ahora, ¿no? Eh, entonces, y por otro lado, en cambio, en el cristianismo, para ir estos dos opuestos, ¿no? Tienes el infierno que te baja una paila de fuego y azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tus miedos son diferentes, sus miedos son distintos, los miedos de las personas son diferentes. Por eso ellos nos han avanzado mucho en el desarrollo espiritual, porque al tener clara la idea de que cuando dejas este mundo vuelves otra vez a través de una nueva conciencia, una nueva inteligencia, un nuevo ser, entonces está como fantástico, yo puedo volver otra vez. Y un día alguien me dijo, sí, entonces yo puedo hacerme acá un delincuente, un criminal y matar a gente. Pues esa es tu esencia, ¿sí ves? Ya eso es lamentable porque eso es tu esencia. Si yo te doy la libertad de actuar a ti, cómo actúas, va a ser tu esencia. Y vas a recibir la recompensa de tus hechos. Porque si tú me dices a mí, no, si me dan la libertad, entonces si no existe un castigo eterno, entonces yo voy a dedicarme a fornicar, a tener mujeres, es tu esencia. ¿Sí ves? La libertad es tuya, las consecuencias son tuyas, es tu esencia, es tu propia esencia. Pero nosotros aquí tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacemos. O si no, nos tocará en la siguiente vida, en la siguiente vida, en la siguiente vida. No me voy a meter en ese tema porque es un tema muy particular, pero lo que me refiero es la esencia de cada uno. ¿Qué hago yo si tuviera la libertad de actuar y operar en el mundo? ¿Verdad? ¿Qué haría yo si tuviera la oportunidad? Un día yo estaba explorando este pensamiento en mi mente cuando yo era un poco más joven. Y yo decía, si yo pudiera ser invisible, entraría a un banco y sacaría plata del banco. ¿Ves? Mi esencia estaba mal, mi estructura de pensamiento estaba errónea. Si yo pudiera ser invisible, me meto a un banco y saco, ¿no? Entonces, estoy actuando a un nivel de conciencia erróneo. Yo tengo que cambiar esa conciencia. No, pues si yo fuera invisible, pues probablemente haría cosas increíbles que el dinero no me importaría. ¿Ves? O quizás ganase mucho dinero por eso. Entonces, cosas como esas, ¿no? Cosas como esas. Me encantaban estas preguntas de la lámpara de Aladino. ¿Se acuerdan esta mitología, ¿no? De la lámpara de Aladino que te concede 3 deseos. Quiero que me des 100 millones de dólares, ¿no? Como si el dinero fuera la solución a nuestros problemas. ¿Sí ves? Como si el dinero fuera la solución. Entonces, las personas actúan a un nivel de conciencia y cada persona va a vivir una vida, un episodio en su vida de acuerdo a los niveles de conciencia que tiene. Eso es todo. Nada más. Entonces, la libertad es solamente eso. Eres libre de hacer y de operar en tu vida, pero vas a vivir bajo ese dictamen de tu conciencia. Iván Pavlov decía, si tú necesitas una religión para ser bueno, solo eres un perro amaestrado, ¿verdad? Es lo que decía, ¿no? Entonces, y cuando hablo de estas creencias tan fuertes, porque son las creencias que nos apalancan los miedos y las que nos apalancan los acelerantes también, ¿verdad? Conozco gente que se drogaba, que fumaba, que bebía alcohol y tomó las riendas de una religión y se puso un ser humano blanco, lleno de luz. Fantástico. Perfecto. ¿Qué le voy a decir a ese hombre que se quite de ahí? Entonces, una persona que se está alimentando mal, que se está enfermando, yo debo ayudarle o debo entrar en conciencia propia para que empiece a alimentarse bien. Empiece a hacer ejercicios, empiece a alimentarse, empiece a ir por las cosas que realmente le pertenecen y que está destinado en la vida. Entonces,
como nosotros tenemos estos tres mecanismos ante el miedo que surgen en nuestra vida, ¿cuál es la respuesta de tu miedo? ¿Verdad? Si tú tienes un miedo, tienes que encontrar cuál mecanismo se está activando con tu miedo. Si tienes un miedo de no poder controlar ese nivel, de perder a tu familia, de cuál es el miedo que está produciéndote, cuál es el mecanismo de tu miedo. Voy a poner ejemplos para ir clarificando esto. Vamos a imaginar que yo voy a empezar un nuevo negocio y decido invertir un dinero que tengo, voy a invertir en un nuevo negocio. Y tengo miedo de que este negocio me absorba el tiempo, miedo inconsciente, a esto no lo pienses, porque nadie que pone negocio tiene ese miedo, sino es un miedo inconsciente, que es, si el negocio crece, me va a absorber todo mi tiempo y ya no voy a poder estar con mis hijos y con mi esposa. Entonces, yo tengo que sabotear ese proyecto. Sí o sí lo tengo que sabotear, porque no quiero perder el amor de mi familia. ¿Sí es? Entonces, ¿qué, qué me está detonando ese miedo? Me está detonando el freeze, paralizarme. Y por eso procrastino, dilato. O me está generando estrés, mecanismo de huida, me vuelvo conflictivo. O sea, el miedo tiene que detonar uno de estos tres mecanismos, ¿verdad? En tu vida. Y cuando yo tengo ese miedo, yo quiero saber si estoy actuando con el miedo o el miedo me actúa sobre mí. Porque, por ejemplo, si yo tengo miedo de enfermarme de diabetes, pero me como el pan, la pasta y el azúcar, porque no puedo dejar de comer, porque es difícil, Eduardo, ¿verdad? Porque ya mi hígado no avanza más, ya tiene cirrosis el hígado, que es la última etapa del hígado de la cirrosis. La última etapa del riñón, ¿cuál es? El ácido úrico. Es la última etapa de la vida ya, ¿no? El ácido úrico. Entonces, cuando vienen estas etapas y todavía no puedes dejar el pan, y todavía no puedes dejar el dulce, entonces hay algo más fuerte ahí, ¿no? Cognitivamente hay algo más fuerte que no te está permitiendo romper las ligaduras. Hay una creencia más fuerte detrás. No es solamente este miedo a no poseer o no adquirir una enfermedad. Entonces, debemos buscar la parte racional del miedo. El miedo es irracional, lo sabemos, pero debemos buscar la parte racional del miedo. Y la parte racional del miedo viene con cuál es el miedo, pero cuál es el recurso que puedes adquirir. Entonces, en mi tabla de mi pizarrón, dice cuál es el miedo, pero acá voy a poner cuál es el recurso. ¿Cuál es el recurso que debo tomar o adquirir para que yo pueda encontrar una solución? Nosotros decidimos cuál es el miedo, cuál es el peligro que tengo por ese miedo que me da y cuál sería una posible solución. Si ustedes tienen algún miedo por ahí, escríbanme en el chat y lo podemos desmenuzar. Esta solución que ya determiné, por ejemplo, Evita dijo, un accidente cerebrovascular y una enfermedad paralizante, eh, deteriorativa, degenerativa, entonces es el peligro, ¿no? El peligro, el miedo es una enfermedad. El peligro es no valerte por tus propios medios, porque ni siquiera el peligro es morirte, ¿no? Porque recuerda que tengo miedo que me dé un infarto. Ya, si te da un infarto, te duele 30 segundos y te mueres, no pasa nada. Pero el problema es que no te mueras y te quedes incapacitado. Ese es el miedo que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todavía no hemos abandonado la juventud, todavía queremos estar anclados a la juventud. Dice Jorge Lariata en la canción Le Desiderata, abandona con donaire las cosas de la juventud. Entonces todavía pensamos que debemos seguir fuertes y ya no aceptamos la realidad actual. Entonces tengo miedo de tener una dependencia. Entonces mi peligro es ser dependiente, ser una carga para mi familia, para mis hijos, cosas como esas. Entonces, ¿cuál es una posible solución? Vimos algunas soluciones, ¿verdad? Primero, vivir completamente sano. Segundo, tener mucho dinero, porque ahí se van a pelear por cuidarte. Y tercero, ya sabes, ¿no? Una, no puedo decir la palabra porque YouTube me va a cancelar el video, asistida, ¿verdad? Sería así, ¿no? SS. Eso se puede dar en Colombia. En Colombia mi mayor miedo es volver a enamorarme. Ah, mira, ¿no? Eso es un miedo. Puede,
No, y el miedo no está en volver a enamorarte. No existe ese miedo de volver a enamorarme. El miedo real es a que otra vez me rompan el corazón, ¿verdad? El miedo no es volver a enamorarme, ¿no? Dijo, ¿cómo se llama? Chayanne, ¿no? No, Víctor Manuel en su canción, tengo ganas de volver a enamorarme. El problema no es volver a enamorarme, el problema es que otra vez me engañen, otra vez me duela, otra vez surja dependencia, ¿verdad? Y eso es un miedo. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución fundamental es aprender a identificar entre amor y apego. Amor y apego. Eso es todo. Entonces, cuando yo identifico qué es un apego y qué es amor, porque el amor el apego afectivo es dependiente, ¿verdad? Entonces yo estoy buscando el hombre de mi vida, mi media naranja, cuando yo ya debo ser una toronja completa, yo estoy buscando una media naranja, entonces voy a depender de esta persona, yo sin ti me muero, tú eres el complemento de mi vida, tú eres mi felicidad, eso no es amor, ¿ves? Eso no es amor. Entonces, una persona sana, una persona arreglada, sana, encuentra un compañero, un colega, un cómplice de vida. Una persona enferma, una persona que está dañada, busca a alguien dañado para repararlo o para que lo reparen. ¿Ves? Esto aprendí hace poco también un fantástico libro, ¿no? De una mujer que decía, ¿no? Una mujer que produce, que trabaja, busca un compañero, que está sana, pero una mujer que no trabaja, busca a quien la mantenga. ¿Ves? Una mujer que está rota, busca a quien reparar. Pero cuando yo estoy sano, cuando yo ya me he sanado, me he curado, estoy bien, ya identifico entre amor y apego, ¿no verdad? Entonces puedo encontrar esta parte. Tengo miedo que me rompan, entonces significa que todavía no estoy sano. Porque si yo soy la toronja completa y viene una persona y decido compartir mi vida con esta persona, y si esa persona por alguna razón se va, tiene que irse por sus conflictos, no por los míos. Y cuando eso pasa, obviamente hay un proceso de luto, ¿no? Es normal, un proceso de luto porque el ser humano no puede vivir sin apegos. Va a surgir el apego, va a surgir la dependencia, la costumbre, las cositas de todos los días, el café, etcétera, el amanecer, el anochecer, todas estas cosas que hacemos juntos con las parejas. Entonces el miedo no está en enamorar, el miedo está en que vuelva a pasar eso que me dolió mucho, que me decepcionó muchísimo, que me rompió hace un tiempo atrás, qué sé yo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, ahí están las soluciones. Mejorar yo como ser humano para no entrar en un tema conflictivo con el dolor. Segundo, pues escoger bien. Es una parte interesante, ¿no? Escoger bien, como yo quisiera que todos tengamos la oportunidad que tuvo una vez Tom Cruise, cuando eligió a la novia, hizo un casting, puso un anuncio, hizo un casting. 4.800 chicas se presentaron al casting. Alguien las filtró y les fue filtrando hasta que él se quedó con algo así como con 115 y después las fue entrevistando, viendo fotografías, ellas llegaron y ahí fue eligiendo y se quedó con una novia que él le pareció ideal. A mí me parece que esa es la mejor fórmula que he encontrado en mi vida para verla, porque lo vas a ver con conciencia. Porque yo le puedo preguntar a la persona cómo eres tú cuando te despiertas, etcétera, etcétera. Mira, entonces, pero no todos tenemos la oportunidad de anunciar un casting para buscar el romance de su vida, pero es una buena fórmula. Entonces, y pues tengo que ver eso, ¿no? Esta parte del dolor. Eso es todo. Entonces, cuando encuentro cuál es el miedo, cuál es el recurso, esto es importantísimo. ¿Cuál es el recurso ahora que yo debo adquirir? ¿Cuáles son mis recursos? Primero, cognitivos. Pensar en positivo, siempre. Pensar en positivo, encontrar los recursos de mi vida para salir de ese temor. Tercero, debo procesarlo emocionalmente, es decir, sentirme saludable en el caso de la enfermedad, sentirme saludable, y ya vimos las otras opciones para que yo pueda encontrar este mecanismo, ¿no verdad? Encontrar ese mecanismo de vida. El miedo es el mayor paralizante, pero también es un acelerante, ¿verdad? El miedo puede acelerarte. Por ejemplo, yo fui boxeador en mi vida de joven, ¿no? Era mucho más joven que ahora, boxeaba. Y yo entendía que si yo controlaba, actuaba sobre el miedo, me mantenía alerta. Una persona que se sube a un ring, a un octágono de MMA sin miedo, pierde la pelea. El instante en que deja de sentir miedo, pierde, porque entra confiado,
no se protege, no se cuida, no hace nada. Pero cuando una persona entra con miedo, actuando sobre el miedo, entonces entra disparando, pero está alerta, está atento todo el tiempo. Jesús se dice, yo leí un libro que decía que yo tengo que volverme como la persona que quiero para que sea mi pareja. Que tengo que volverme como la... Bueno, para mí la mejor versión que he visto de esto la dice eh, el libro El efecto compuesto de Darren Hardy, ¿no? Cuando él dice, yo escribí cómo debe ser mi pareja ideal, la escribí en un cuaderno de 100 hojas. Ponle cuidado, o sea que 200 páginas llenó de cómo debería ser su pareja ideal, en las situaciones de la vida, en todos los aspectos, todos los detalles. No sé cuánto se demoró escribiendo este cuaderno. Una vez que lo terminé, dice él, yo eh, decidí leerlo. Y cuando lo leí, dije, ¿cómo una mujer como ella va a quererse enamorar de un hombre como yo? Así que compré otro cuaderno y escribí, ¿quién debería ser yo para que una mujer como ella se enamore de mí? Y entonces me convertí en esa persona. Y eso resume el éxito de toda tu vida. Tienes una meta, quieres ganar $1.000.000, rápido diseña un cuaderno, papel y lápiz. Si eres de mi generación, si eres de una generación moderna, vas a digitar en la computadora, porque yo soy de los papel y lápiz. Entonces, papel y lápiz, a diseñar quién debe ser tú para que gane $1.000.000, en quién te tienes que convertir. Créeme, en lo que somos hoy no va a pasar eso. Pero en quién me tengo que convertir yo, qué hábitos debo tener, cómo debo pensar frente a las cosas, frente al dinero, frente a las situaciones, frente a las pérdidas, ganancias, porque la gente tiene una idea que los negocios son solo para ganar y no solo para aprender. Entonces hay un proceso, ¿no? Ganar, perder, aprender, es un proceso. Entonces debo aprender eso por allí. Frankie dice, Tyson decía, el miedo era lo que hacía terminar sus peleas tan rápido. Tenía miedo claro, tenía miedo que lo noquearan a él, entonces él tenía que ir con todo hacia adelante. Pues eso era un tiburón, ¿no? Era un toro que se subía al ring y pues parecía que quería arrancar de la cabeza al rival. El miedo puede ser un acelerante si actúa sobre el miedo. ¿Cuándo actúo sobre el miedo? Cuando ya soy sabio. Cuando digo, yo no quiero pasar hambre. Yo no quiero limitar a mi familia de ir a comer a buenos restaurantes, de hacer un viaje, de comprar ropa, ¿verdad? Entonces, yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero esto en mi vida. Entonces, ese miedo me ayuda a actuar, me ayuda a operar. Cuando yo actúo sobre el miedo, se vuelve un acelerante. Ya no quiero volver hacia atrás. Según Anthony Robbins, es la forma en que descubres la pasión, lo que tienes y lo que no quieres en tu vida. Y cuando lees lo que no quieres en tu vida, te impulsa a ir por lo que quieres en tu vida. Lo que no quieres en tu vida. No quieres andar a pie, no quieres el carro viejo, no quieres viajar cuando puedas, no quieres quieres comer en restaurantes elegantes. Entonces, eso que no quieres, lo pones en una lista y eso te impulsa a un mecanismo diferente, cognitivamente hablando, ¿no? Y tengo que recordarte que hay 10 ejercicios que debes hacer siempre. Uno, escoge uno de cuando en cuando, aplícalo unos días, cámbialos. Los ejercicios que te pasé para procesar, ¿verdad? Para procesar, para interiorizar, respiración, meditación, caminatas, tiempo para reflexionar. Estos ejercicios hacen que interiorices, que te descubras a ti mismo, porque como te vuelvo a repetir, lo que yo te diga puede ser una buena información para ti, pero lo que tú interiorizas es la única verdad. Porque tu mente, al que le cree más, es a ti mismo. Lo que tú le dices a tu mente obedece. Hemos aprendido en este taller que la biología, ¿verdad? La neurobiología, la neuroendocrinología están correlacionadas con el pensamiento, el cuerpo, las reacciones. Es decir, que si yo tengo un pensamiento, voy a tener una sensación, una emoción, una sensación. Hay neurotransmisores de por medio y por ende hay una respuesta en mi vida. Entonces, lo que yo le digo a mi mente, le estoy diciéndole todo el tiempo, hace que yo responda en virtud de lo que quiero. Pero si yo estoy queriendo ser exitoso y estoy viendo películas de terror, de acción, de matanzas, viendo noticias, escuchando música violenta o música pornográfica, porque lo que nosotros hoy vivimos es un embate de música pornográfica y el sexo es un precursor de la violencia. Entonces, precursor, perdón, de la violencia. Entonces, si nosotros estoy contaminándome con esas películas nocivas
que uno tiene que hacer para un lado, ¿no? En mí me acuerdo en la década del 90, cuando tú ves una película de lo disparaban, solo se escuchaba que lo disparaban. Ahora ves cómo la cabeza se le parte en dos y se explota, ¿no? Entonces, imágenes, impresiones muy fuertes en tu mente inconsciente que están entrando a tu cerebro. La música de los 70, de los 50, también eran sexuales, pero discretas. También era sexual. Tú escuchas al Puma, escuchas a Rafael, a Roberto Carlos, todos eran sexualizadas esa música, pero no explícita. Hoy la música es muy explícita, ¿verdad? Entonces eso ha llevado a transformar la identidad de las personas, de las nuevas generaciones, esa identidad se está transformando. Las películas de Tarantino, ¿no? ¿Verdad? Que, bueno, entonces todo ese buen cine que hay, buenas películas para ver, ¿por qué no? Pero si tú estás consagrado a algo, quieres algo en tu vida con mucha fuerza, es probable que no tengas mucho tiempo para ver películas, ¿verdad? Yo siempre recomiendo, si tienes una mente como la mía, y mi mente se distrae muy rápido, divaga muy rápido. Entonces yo tengo que poner música, pongo música binaural, porque eso apaga una voz, se llama ruido blanco, ¿no? Pongo sonido de lluvia, algún sonido del mar, eso se llama ruido blanco. El ruido blanco ayuda a que la mente se enfoque y se concentre para hacer lo que tienes que hacer. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana con una super clase mañana de cierre de taller. Vamos a tener una clase fenomenal y igual los invito para que vuelvan a estar con nosotros el sábado a las 8 de la mañana que hacemos el masterclass. Si tienes personas que nos ayudes para que los invites y que se integren a este nuevo programa, genial. Mañana cerramos igual a las 7 de la mañana nuestra clase. En un ratico paso la grabada y nos volvemos a encontrar. ¿Música mientras trabajas? Sí, yo escucho música mientras trabajo, ¿no? Ya sea binaural o ruido blanco. Ruido blanco, por ejemplo, sonido de viento, de olas, de lluvia. Este ruido blanco ayuda a calmar una parte de tu mente. Esa parte de tu mente que te dice, vamos a ver café, hace falta agua, quiero una botana. Esa parte de tu mente que se quiere volver distraída, entretenerse en cosas, te ayuda muchísimo el ruido blanco. Es increíble el ruido blanco o la música binaural, ¿verdad? Si pongo algo de música binaural, pero tiene que ser binaural, no voy a poner a escuchar ahí reggaetón, ¿no? O salsa. Tiene que ser música binaural porque la música binaural tiene un efecto cerebral, ¿verdad? Eh, hay una canción que la tengo aquí apuntada porque como está en inglés, la voy a escribir en el chat. Ustedes saben que yo escucho música que ha sido estudiada a través de laboratorios de neurociencia, ¿no? Como la canción de Georges Marcel. Si no me apaga todo, no, no, es que no me puede apagar todo. La música binaural, es que de acuerdo, por eso te digo, de acuerdo a cómo sea la mente de una persona, porque la música binaural apaga una parte de tu cerebro que te distrae. El ruido blanco también, como el sonido de la lluvia, el sonido del viento, de las olas del mar, mejoran tu concentración. Eso se llama ruido blanco. La canción es, vamos a escribir aquí. Yo ya la estoy probando muchísimo con mis meditaciones. Si por si acaso le estoy escribiendo mal, voy a pasarles el link luego, ¿no? Este artista, esta canción se llama Wasteland y el artista es Marconi Unión. Ahí está. Esta canción está demostrada a través de los laboratorios de neurociencias que puede calmar la ansiedad. No solo traer paz, sino calmar la ansiedad. La persona que está en un estado de ansiedad escucha esta canción y le puede calmar la ansiedad. Es genial. Les voy a pasar el link del canal de YouTube. No la puedo encontrar todavía sin derechos reservados, así que no la puedes utilizar en reutilizable, pero la puedes descargar para tu propio uso, ¿no? Muy buena canción. Entonces, yo siempre estoy buscando música que tenga que ver con esto, ¿no? Para entrar en este proceso de integrar. Y la música es lo más influyente que tiene nuestra mente. Nada más influyente que la música, los sonidos, ¿no? Con la caja de resonancia. Ok, ahora sí, un fuerte abrazo.